Mañana se recuerda el Día de la Lucha contra el abuso y el tráfico ilícito de drogas, que fue un día instituido por las Naciones Unidas en el año 87. En este marco nos pareció importante poder pedirles tanto a Jorge como a Eduardo que nos ayudaran a reflexionar. Les cuento un poquito quién es Eduardo y quién es Jorge, para después dejarlos un poquito a ellos ya manejando esta reunión. Eduardo Laborato, el licenciado Eduardo Laborato es experto en abordaje de adicciones, y Jorge Ruiz, ingeniero, es presidente de la Asociación Argentina de Especialistas en Adicciones y es coordinador general de la Mesa Nacional de Organizaciones que trabajan en adicciones. Entonces, desde ya les agradecemos su participación. Si te parece, Eduardo, ¿querés empezar vos y después le pasamos a Jorge? Perfecto. Genial. Para tener en cuenta cuál es el tiempo que tenemos de exposición, así lo hacemos, así me adecuo a la organización de ustedes. ¿De cuánto es el tiempo? Si a vos te parece, tomate unos 15 minutos iniciales y después lo pasamos a Jorge y después abrimos a preguntas, ¿sí? ¿Te parece bien? Bueno, perfecto. Entonces, en virtud del tiempo que tenemos preestablecido, voy a intentar justamente compartir con ustedes algunos conceptos. A partir de ahí, bueno, dar pie a que también mi compañero Jorge pudiera también ampliar mayores contenidos y dar lugar luego a las preguntas. Yo voy a compartir con ustedes una presentación que lo hice. Esto fue cuando empezamos ya con la pandemia, con la situación de confinamiento, y poder reflexionar sobre cómo se fue dando en un principio hasta la actualidad, cómo se fueron configurando los hábitos de consumo de drogas y poder entendernos, pero ¿para qué es esto, no? Como para poder un poco entender la dinámica del consumo, poder entender nuestra sociedad y también poder entendernos a nosotros. ¿Para qué poder entendernos a nosotros y para qué este nivel de conciencia? Justamente, a ver, muchos de los que están acá son líderes sociales, son líderes comunitarios, y de todo lo que estamos acá, sabemos y tenemos llegada justamente a la función pública. Entonces me parece que del lugar que todo lo que estamos acá, que hay un auditorio de muchísima calidad y muchísima capacidad de gestión, poder tener algunos criterios claros, fundamentados por algunos estudios sociales que se han hecho en estos momentos, para desintoxicarnos del exceso de ideología que hay en virtud del concepto y en virtud de algunas cosmovisiones que imperan en la actualidad sobre política de drogas. Esta charla se llama COVID-19 y adicciones, y se llama La tormenta perfecta. ¿Y por qué la tormenta perfecta? Porque es una expresión donde, según definición del propio diccionario, es un evento en el que se da una rara combinación de eventos donde las circunstancias se agravan drásticamente. El término también se usa como para describir un fenómeno real donde confluyen otras situaciones, resultando un evento de una magnitud inusual. Entonces, ante esta situación atípica, digamos, nosotros podemos entender que se nos revelan, digamos, así como muchas veces las crisis nos revelan situaciones que hacen en la realidad, y uno muchas veces vivía en una suerte de ficción. En la actualidad, las crisis, se sacuden en nuestro sistema de creencia y nos llevan a darnos cuenta de determinadas circunstancias que quizás si no se daba por esa crisis uno no la podía ver, con lo cual las crisis tienen esta connotación, pueden tener esta implicancia, nos pueden implicarnos a ver, o nos pueden motivar a ver esta otra realidad que en situaciones normales quizás no la podríamos ver. A modo de introducción, quería decir que lo que se define como adicción
Esto sabemos que muchos de nosotros ya lo tenemos claro, pero refrescar algunos contenidos no, creo que nos va a venir bien. Dice que es una enfermedad crónica, recurrente del cerebro, donde hay una búsqueda patológica de recompensa, alivio de tensión o búsqueda de placer. Incapacidad también se caracteriza por la persona que es adicta por la incapacidad de controlar su propia conducta. Donde en los síndromes, cuando la persona carece de su propio consumo, entra en una dificultad para poder sostener la abstinencia, con lo cual a partir de ahí empiezan a incurrir una serie de conductas que se asocian a episodios violentos, se asocian justamente a conductas disruptivas como robos o hurtos, justamente para conseguir dinero y poder salir a comprar droga. Digamos que en el periodo de abstinencia hay una dificultad conductual que realmente es muy importante, digamos, se dan situaciones impulsivas, episodios de mucha violencia, irritabilidad y algunas situaciones que se vienen vislumbrando en la actualidad en periodos de abstinencia donde muchas personas ante el confinamiento no se están drogando con droga ilícita, y esto lo vamos a ver más adelante, digamos, cómo sustituyen el consumo de drogas por el consumo de drogas legales. Esto lo vamos a ver más adelante. Otra de las situaciones que caracterizan a la adicción tiene que ver con la disminución del reconocimiento del problema. El adicto difícilmente reconoce su enfermedad. Es más, hace como una suerte de justificación de su propio proceder y es ahí, en esta no conciencia de enfermedad y no conciencia de situación, que justamente se las mandan, como diríamos en la jerga criolla, se las mandan. Por eso muchas veces los tratamientos son tan complejos, porque lo que menos es paciente. Lo que prima en él, lo que reina, es la propia impaciencia. En esta respuesta que se da emocional de forma disfuncional, esto afecta negativamente tanto en su propia vida como en la vida de quienes lo rodean, protagonizando justamente dificultades, ya sea en su propio hogar, con los miembros de su familia, dificultades en el trabajo, dificultades en los ámbitos de estudio. Digamos que estos patrones conductuales que se vinculan en un cuadro adictivo, en un cuadro toxicómano, digamos que más allá del consumo, si consume o no consume, empieza a darse un franco deterioro en la calidad de vida de las personas. Digamos, donde la trayectoria de vida, y este es un concepto también muy importante a destacar, se ve como truncado, digamos, en vez de avanzar en sus proyectos, en vez de crecer en la consecución de sus propias metas personales, se ve como atrapado. Digamos, el único fin que empieza a tener es el propio consumo. La única expectativa de vida es saber cuál es la próxima dosis que se necesita para poder seguir adelante. Esto lo digo a modo de forma muy sintética, a modo de que podamos estar encuadrándonos, que cuando hablamos de adicción, con qué situación estamos hablando y cómo esto va confluyendo con el COVID, que es la situación actual que estamos teniendo, y de qué forma afecta el COVID con estos cuadros toxicómanos que he descrito anteriormente. A ver, empiezan a darse estudios con relación al COVID, donde si bien se sabe en la actualidad que las poblaciones de riesgo son aquellos que están inmunodeprimidos. ¿Qué quiere decir que son inmunodeprimidos? Que por una situación de vulnerabilidad física, su sistema de defensas está decaído, digamos, no tiene las defensas al 100%, vemos que esos cuadros, y esos cuadros los vemos justamente en las personas, en la población de la tercera edad, por eso también estamos muy al cuidado de nuestros adultos mayores, de nuestros viejos, de nuestros abuelos, estamos muy atentos a esta situación. También en los niños, ¿no? que justamente quizás no tienen las defensas desarrolladas para poder encarar farmacológicamente esta situación. Hay una situación que está también desconocida,
que se da en el cuadro de las adicciones, y sobre todo las drogas fumadas, donde empieza a darse, sobre todo en aquellos donde hay justamente un debilitamiento del sistema inmunitario. Digamos, algo que hay una información que está totalmente silenciada en los medios de comunicación, es que hay un debilitamiento del sistema inmunitario y hay alteraciones en el sistema respiratorio. Al disminuirse la capacidad pulmonar, hay como mayores, se empiezan a aumentar los problemas en el caso de contraer un COVID, en el caso de poder infectarse, con lo cual los tratamientos farmacológicos no siempre son eficaces a la hora de ser pragmáticos para poder atacar el virus. Uno de los principales factores de riesgo, una de las principales poblaciones de riesgo, se da con el tabaco. Uno de los estudios que lleva adelante el NIDA, que es el Instituto Nacional de Abuso de Drogas, que queda en California, el observatorio que está presidido por Nora Volkow, que para nosotros es una referente. Este instituto se ha puesto durante décadas a empezar a investigar sobre los patrones de conducta y cómo es la dinámica entre el consumo y los hábitos toxicómanos. Justamente ponen en alerta las poblaciones que son fumadoras de tabaco. Con lo cual, esto se agrava aún más en los fumadores de marihuana y mucho más en los fumadores de cocaína. En este caso, yo trabajo en la Villa 1114, que sabemos que es ahí donde se encuentran las mayores concentraciones de poblaciones que consumen paco. Y actualmente también se están dando situaciones que consumen crack, que tienen que ver con la cocaína fumada. Entonces, esta información también está ratificada por investigaciones del control del tabaquismo, por Asociación del Control del Tabaquismo, donde las personas que justamente inhalan el aire de un fumador, inhalan el humo de un fumador, y esta persona quizás tenga de una forma latente el virus, también es un factor de riesgo de contagio. Con lo cual, acá nuevamente volvemos a hablar sobre el riesgo que lleva lo que es el concepto del fumador pasivo. Si bien nosotros veníamos con esta concepción que el fumador pasivo también incurre en los mismos problemas que tiene un fumador activo, el mismo riesgo se ve en la situación del COVID también. Los fumadores pasivos pueden ser, están vulnerables al contagio también de un fumador que quizás tiene el virus de forma sintomática y termina contagiándolo a otros solo por el humo del cigarrillo. Entonces, hasta acá lo que quiero justamente identificar de una forma muy sucinta, rápida, y después, bueno, si dan a las preguntas ampliemos, es dos cosas. Que hay una población de riesgo que no está justamente visibilizada en los medios de comunicación, que son las personas que incurren en el consumo de drogas y alcohol, y acá se ve atravesado tanto las drogas legales como las ilegales, sobre todo en las drogas que son fumadas, como es en el caso de la marihuana, la cocaína, el tabaco. Y también, a modo de repaso, es que estas drogas, no solamente las personas están en riesgo de poder infectarse y que el tratamiento farmacológico no sea suficiente, sino que también en el contagio se da por vía del propio humo que se exhala. Esto por un lado. La otra parte de la charla es donde traigo a ustedes, comparto, el consumo de drogas y el confinamiento. Es una investigación que hizo el Observatorio de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y prestemos atención a este otro dato.
ante la pregunta dice, ¿has experimentado con nuevas sustancias durante la cuarentena? Solo casi un 5% dijo que sí y un 95% dijo que no. A ver, en una situación donde en nuestro país se da un aceleramiento del consumo de drogas, tanto es así que según un estudio realizado por la Cedronar, ha aumentado 300 veces en los últimos 100, escuchen bien, el 300% ha aumentado, por ejemplo, el consumo de cannabis en los últimos 7 años. Esto es un estudio, un censo que hizo la propia Cedronar. Tenemos en la actualidad que esto se ha frenado, digamos, acá, se ha frenado totalmente, digamos, que la gente ha frenado el policonsumo, donde nuestro país encabeza estadísticas que tiene que ver con la proliferación de consumo de drogas. Ante la cuarentena, ante la situación de confinamiento, la persona se ha quedado literalmente en casa y justamente ha cortado con este círculo vicioso que hace al propio consumo, con lo cual no es un tema menor. Entonces, dentro de ese 5% que ha experimentado el consumo de otras sustancias, prestemos atención a este dato. El 36% ha consumido alcohol, el 39% tabaco, digamos, y los ansiolíticos en un 10,1%, digamos, en un 10, digamos que tenemos un 36% de alcohol, un 39% de tabaco y baja considerablemente las drogas que se venden en farmacia. Entonces, ante la pregunta, digamos, ¿cómo es que consiguieron esas drogas que se consiguen en la farmacia, el consumo de psicofármacos? Las personas reconocen que incurrieron al consumo de psicofármacos porque tenían recetas médicas o porque tenían justamente la medicación en sus propios botiquines, que sin eso no podían incurrir a acceder a esto. Con lo cual esto da también un dato que es sumamente revelador. Dos cosas, que se ha aumentado el consumo de drogas legales, vemos ahí que el consumo de cocaína es un 0,8% y de marihuana un 3,4%, con lo cual ahí no entramos en un problema de drogas ilegales, sino que justamente ha aumentado la proliferación de lo que son las drogas legales. Prestemos atención a esta pregunta. ¿Creen que la sustancia lo ha ayudado o empeorado en las relaciones en la cuarentena? El 75% dice que ha empeorado. Con lo cual, me parece importante compartir este dato. Porque cuando la persona empieza a percibirse a sí misma, las personas que están en una situación de consumo, empieza a percibir que ellos empiezan a empeorar, se empiezan a deteriorar las relaciones con sus entornos, podría darse como el primer paso para iniciar un tratamiento. Un paso que en otros contextos quizás esto hubiera sido tapado por la propia sinergia del consumo. Entonces, a modo de síntesis, en este estudio que llevó adelante la Defensoría del Pueblo bonaerense, el 21% de los encuestados reconocen haber aumentado su consumo de drogas. Y en ese 21%, fíjense ustedes que es el tabaco, el alcohol y los estupefacientes legales. Entonces, otro de los puntos entre los que reconocen haber incrementado el consumo de drogas más, que son los que beben alcohol en un 36,5% y los que fuman tabaco en un 40%. Entonces, esto justamente reafirma lo que venía justamente compartiendo con ustedes hace minutos atrás. Digamos que ante el escaso manejo que tiene de la ansiedad, ante un cuadro que se solía incurrir al consumo de drogas, las personas se vuelcan al consumo de drogas legales, no es que van hacia el consumo de drogas ilegales. ¿Por qué me parece importante destacar esto? Porque cuando muchos dicen que la pelea contra las drogas ha fracasado y que justamente no hay que poner el énfasis en la lucha contra las drogas y que no tiene sentido justamente controlar la oferta,
Esta situación revela absolutamente todo lo contrario. Revela totalmente lo opuesto, digamos, que ante la carencia de oferta de drogas, ante la carencia de oferta, carece también, disminuye también el consumo. Hay una íntima relación entre la oferta y la demanda. Hay una íntima relación entre la posibilidad, la accesibilidad que se tiene a poder conseguir drogas como para el propio consumo. Entonces, esto, para muchos de lo que pregonan la reducción del daño y que detrás de esta situación dice, bueno, y son como una suerte de agoreros frente a todo lo que son las políticas de droga y que dicen, no, ya se hace muy difícil poder erradicar la droga, ya está enquistado. Vemos que justamente la dificultad, y esto lo vamos a ver, el último punto que es a tener en cuenta, que la dificultad se presenta cuando uno legaliza, no cuando prohíbe, cuando uno absolutamente legaliza. Y ahí vamos a ir al último punto, otro dato para tener en cuenta, dice este estudio, que la enorme mayoría de quienes recurren a la sustancia, reconocen ese consumo que impacta negativamente en las relaciones impersonales, esto lo hemos visto, donde resulta de vital importancia poder mantener la tolerancia y la convivencia pacífica dentro de sus hogares. Como lo dije antes, esto es un dato realmente muy importante a la hora de poder justamente iniciar una campaña de prevención y es un dato muy importante como para poder ahora mismo lanzar una campaña de concientización porque las personas tienen esta situación de caldeamiento afectivo. El punto anterior, no obstante, el punto anterior dice casi la mitad de quienes experimentaron con nuevas sustancias, el 48% de los que experimentaron con otras sustancias, reconoce que se les hará muy difícil dejar ese consumo. En la mayoría de los casos, este consumo está vinculado al alcohol, al tabaco y a los antidepresivos, con lo cual esto vuelve a ratificar qué difícil se le hace para una persona poder dejar de consumir cuando se tiene un fácil acceso a esta sustancia que le genera adicción. Qué difícil se le da a una persona donde las drogas las tienen legalizadas. Bueno, experiencias similares como la que estoy relatando acá se está dando en Uruguay, quienes por cuestiones de trabajo me ha tocado viajar el año pasado de una forma bastante asidua, porque ahí se está llevando adelante una capacitación de la cual formo parte, y uno de los problemas que los propios uruguayos ya vislumbran es el problema de la legalización y los problemas sociales colaterales que vienen vinculándose a esta legalización y a esta garantía que ellos tienen de poder consumir, ¿no? Esta garantía de derechos que ellos tienen de poder consumir. Con esto cierro, como para poder dejarle después a la reflexión a Jorge, donde dice casi el 30% de los encuestados, es decir, 1 de cada 3, reconoce que su estado de ánimo se ha visto alterado profunda o moderadamente durante la emergencia. Por la noticia, ¿no? Digamos, obviamente que hay una situación afectiva que esto es así. En ese contexto debemos tener presente que el consumo de sustancias psicoactivas puede ser en muchos casos una respuesta adaptativa individual, que quiere decir que ellos han recurrido ante esta dificultad al consumo para poder morigerar o sobrellevar esa situación, pero que esa propia situación la entienden como que justamente ha agravado su situación, que justamente lo ha profundizado en sus conflictos, que por un lado reconocen, por eso está esta situación paradojal, que por un lado dicen que han incurrido el consumo de estas sustancias psicoactivas como para morigerar, como una suerte de ansiolítico para poder atravesar su crisis afectiva, pero que al mismo tiempo esa respuesta ha sido fallida y que justamente lo ha hundido más en su propio consumo. Bueno, queridos amigos, esta información me parece realmente muy importante para compartir con ustedes, como para poder
en estos momentos quienes trabajan sobre la concientización y la prevención de las adicciones, poder hacer hincapié donde es ahora el momento de poder justamente tener algunos conceptos que son claros. Y lo voy a repetir. Uno, que ante la carencia de oferta se reduce la demanda. Esto es así, digamos, y esto está justamente revelado en esta situación y en este estudio. Dos, que empieza a haber una percepción del daño y que las personas ante esta percepción del daño reconocen que necesitan ayuda. Tres, que la legalización de las sustancias no termina siendo una respuesta para justamente disminuir el consumo de drogas, sino todo lo contrario, que la legalización justamente lleva a que su mercado aumente y prolifere. Por eso entiendo yo, y esto es a modo de una interpretación personal, cada vez son más las políticas que tienden a la legalización porque es una forma también de legitimar justamente este mercado negro, poder hacerlo, poder justamente legalizarlo y justamente poder que las empresas empiecen a enriquecerse a partir o en desmedro de la enfermedad de muchos que tienen esta problemática. Y esto es un dato que no es menor, esto es una nota de página 12, donde dice el coronavirus en las villas porteñas, dice donde hubo 9 positivos sobre 10 personas testeadas. Digamos, imaginémonos que la falta de respuesta que nosotros podamos llegar a tener sobre un abordaje que sea eficaz afecta a las poblaciones más vulnerables. Entonces, toda campaña de prevención debiera tener este dato, porque lo que se le hace muy difícil a personas que tienen recursos, más lo padecen las personas que menos tienen. Así que, queridos amigos, es todo por el momento. Bueno, y estoy abierto a las preguntas. Bien, muchas gracias, Eduardo. Si te parece, le pasamos ahora la posta a Jorge, ¿sí? Y después abrimos entonces a las preguntas por vía del chat, ¿sí? Pero bueno, Jorge, te escuchamos. ¿Cómo están? Bueno, mucho gusto, gracias por la invitación. Excelente, Eduardo, tu exposición. Vamos a tratar de igualar, por lo menos. Y bueno, hoy le preguntaba a Adrián quién iba a ser un poquito el público que iba a participar de la charla, y me contó un poquito, y me metí en la página de la Acción Católica, y me gustó mucho lo que leí al principio, que decía mujeres y hombres de fe, que dice en la portada, ¿no? Bueno, yo quiero compartirles que yo también soy un hombre de fe cristiana, y que mi trabajo con las adicciones comenzó por una acción cristiana, digamos, que yo empecé en el año 86, cuando tenía 24 años, era muy joven, como una manera de alguna manera, ayudar a jóvenes que empezaban a aparecer con consumos de drogas, y que en la ciudad de La Plata, donde yo vivo, no había una respuesta del Estado, y tampoco había algunas otras organizaciones. Así que bueno, sin saber nada del tema, digamos, pero con una fuerte vocación, digamos, cristiana, me puse a ver cómo podía ayudar a jóvenes que consumían drogas. Y quiero darles un dato, que los movimientos de tratamiento en el mundo, los mejores tratamientos que se han dado en el mundo, nacieron de hombres de fe. Y como segundo movimiento, gente que había pasado por la experiencia de las drogas y se puso a ayudar a otros compañeros. Como que esas dos son las vertientes que en el mundo han empezado a dar respuesta cuando la parte profesional miraba de lejos al adicto, y en la epidemia de los años 50, 60 en Estados Unidos, había una frase que decía: una vez adicto, siempre adicto. Eso lo decía, digamos, las diferentes corrientes profesionales que veían al adicto como algo imposible de abordar.
Y fueron hombres de fe los que se pusieron a trabajar, y bueno, puedo darles algunos nombres como Monseñor O'Brien en Nueva York, o Mario Picchi en Italia, que armaron centros de tratamientos donde después los argentinos pudimos ir a hacer algún tipo de capacitación. Y acá en la Argentina, en los años 70-80, pasó algo similar. Quería dar este dato porque, digamos, muchas veces queremos hacer cosas en esta problemática que son las adicciones, y a veces nos sentimos un poco cohibidos porque decimos, no, esto es tema de psicólogos, esto es tema de psiquiatras, esto es tema de médicos. Yo digo, es tema de la fe también, porque hay que curar el alma acá. Y muchas veces ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni la parte profesional puede abordar la parte espiritual del hombre. Entonces, en el abordaje de las adicciones tiene que ser un equipo multidisciplinario, donde contemplemos la parte profesional, pero también contemplemos la parte espiritual de los hombres y de las mujeres. Esto como punto, digamos, inicial. Como segundo punto, yo estoy ahora a cargo de la Asociación Argentina de Especialistas en Adicciones. Es una asociación muy reciente que iniciamos en el año 2018-2019, pero eso dio pie a que empecemos a convocar a otros sectores de la Argentina y conformemos la Mesa Nacional de Organizaciones que Trabajan en Adicciones, que está conformada por, básicamente, centros de tratamiento, comunidades terapéuticas, madres y familiares del PACO, o que trabajan con familiares adictos, está la pastoral en adicciones, está la agrupación de iglesias evangélicas, está el foro de organizaciones, creo que ustedes pertenecen al foro, por ahí vino la invitación, así que hemos confluido en una mesa nacional donde estamos sentados trabajando básicamente por dar respuesta y hacer frente a toda una corriente que ha venido en la Argentina que está haciendo mucho daño. Por eso Eduardo fue muy elocuente en hablar de la pandemia y de las adicciones en tiempo de pandemia, y yo llamaría a esta charla o este compartir con ustedes, yo diría la pandemia invisibilizada que son las adicciones, que no es de hace 90 días, sino que hace muchos años que en la Argentina mueren jóvenes por el consumo de drogas y que no se registra en ningún lado. Hoy, sin ir más lejos, estuve hablando con una mamá de Salta, otra mamá de Lomas de Zamora, y me contaban, el hijo de fulanita se ahorcó, el hijo de fulanita se suicidó, el hijo de fulanita lo mataron. Uno, cuando se mete en este tema, se da cuenta que el consumo de sustancias, lejos de ser cool, lejos de ser light, lejos de ser algo que está de onda, es algo que trae muerte, que trae angustia, que trae soledad, que trae deterioro. Por eso ustedes van a escuchar hablar ahora de dos terminologías en las cuales yo no estoy de acuerdo, que es consumo recreativo y consumo problemático. En una época hablábamos de 4 fases en la adicción. Experimentación, de la experimentación se pasa al uso, del uso se pasa al abuso y luego se pasa a la adicción. Eran como 4 estadios de una misma enfermedad. Pero hoy esos términos, yo creo que no casualmente, han penetrado en nuestra sociedad y muchos de los profesionales, colegas nuestros, hablan, creo yo, livianamente y equivocadamente de los consumos problemáticos. Yo les pregunto a ustedes, tal vez no me van a poder responder porque no estamos en vivo, pero ¿no creen que todos los consumos son problemáticos? Porque las personas que comienzan el 100%, o sea, ¿por qué consume una persona? ¿Por qué empieza a incurrir en el consumo de drogas? O el consumo de alcohol. Podemos dar un montón de respuestas, yo les voy a dar una. Porque quiere alterar su estado de ánimo. Entonces le preguntamos a un chico, che, ¿vos por qué te alcoholizás los fines de semana? Y para pasarla bien, para divertirme.
eso que pareciera que no es problemático y que lo está haciendo por divertirse, ya implica un problema. ¿Por qué? Porque esa persona necesita una sustancia que le altere su estado de ánimo para pasarla bien. Entonces él mismo nos está dando la respuesta de que ya ese consumo es problemático. Y el 100% de las personas que hoy están en tratamiento o están en una cárcel por haber cometido delitos, que después si tengo tiempo voy a hablar de estadísticas de eso, el 100% de los que hoy están padeciendo una adicción severa comenzaron con un uso recreativo. Nadie empezó queriendo ser adicto, nadie. Nadie. Entonces, discriminar en que, estos chicos hacen un consumo recreativo, estas personas sí ya tienen un consumo problemático, a estos hay que atender. No, señores, hay que atender a todos en cualquier instancia de su consumo. Porque si no lo tratamos en tiempo y forma, vemos las consecuencias a futuro de personas absolutamente deterioradas o muertas o con vidas absolutamente destruidas. Entonces, hoy tiene mala prensa internar a un adicto. Eduardo recién muy bien decía que este era un momento oportuno para esta sensibilidad, este caldo de cultivo que se daba en los hogares cuando hay algún problema de drogas para ayudarlos a que se traten. Y cuando uno habla de tratamiento, no está hablando que la persona se tiene que internar. Como cualquier enfermedad, la adicción es una enfermedad con un montón de componentes, pero es una enfermedad en términos generales que abarca la parte psicológica, la parte psiquiátrica, la parte familiar, la parte educativa, la parte laboral, la parte social. Pero cuando una persona llega a un centro especializado, y este es un dato importante que quiero remarcar, cuando encontremos a alguna persona con consumo de drogas, fíjense que no digo consumo problemático, con consumo de drogas, hay que llevarlo rápidamente a un centro especializado en adicciones. Pregunto, si alguno en este momento le cursa un dolor de muelas repentino, no tiene dudas que tiene que llamar al odontólogo, ¿verdad? Después vemos si nos atienden por el COVID, pero tenemos claro que tenemos que ir hacia un odontólogo. Si alguien padece un problema cardíaco, sabemos que tenemos que ir al cardiólogo. Ahora, cuando aparece el problema de las drogas, la gente en su mayoría no sabe a dónde recurrir. Y empiezan a deambular y consultan con el psiquiatra conocido, que no sabe de drogas, por ser psiquiatra no sabe de drogas normalmente, sabe de medicación para calmar la angustia, calmar la depresión, pero no sabe el concepto de adicciones por lo general. Entonces van a una clínica y los empiezan a medicar, o van al psicólogo que les recetaron o que les pasaron como dato, y es un psicólogo que no sabe tratar las adicciones, hay que especializarse. Entonces, como punto fundamental, las personas tienen que ser guiadas a especialistas en adicciones, centros de tratamiento, como cualquier patología. Pues bien, cuando llegan a ese lugar, se les va a realizar un diagnóstico y los especialistas determinarán el grado de adicción y se le dará en consecuencia el tipo de tratamiento, y en muchos casos se le indicará un tratamiento ambulatorio, donde la persona puede continuar con su trabajo o su estudio, puede permanecer en su casa. Ahora, si el grado de adicción es más profundo, se complejizará la intervención que puede llegar a la internación. Ahora bien, hay una ley de salud mental y adicciones, que no me voy a meter en este tema porque no es el punto fundamental, pero hay una ley que se sancionó en el 2010 que habla de que la internación se la tiene que mirar como algo restrictivo y como algo que vulnera los derechos humanos de la persona. Entonces, ¿qué está pasando? Esa ley está impidiendo que la gente acceda al tratamiento porque ahora los profesionales se cuidan muy bien de indicar una internación porque pueden hasta ser cuestionados porque están vulnerando los derechos de una persona. Ahora, pregunto yo, las personas que andan consumiendo drogas por la calle, descontroladas, ¿no tienen ya los derechos ya súper vulnerados? ¿De qué los queremos cuidar? ¿De que una internación le va a restringir sus libertades?
señores y señoras, ya tienen restringidas sus libertades. Andan libres, pero están entre rejas de su propia esclavitud, que son las drogas. Entonces se los quiere cuidar de las comunidades terapéuticas, de los centros de tratamiento, porque dicen, no, ellos te van a restringir. Sepan que hace 34 años por lo menos que yo trabajo, y lo que hacen los centros de tratamiento es restituir derechos. Porque una persona que estaba viviendo en la calle, que estaba robando, que estaba exponiéndose permanentemente a que lo maten, o que bajo efecto de drogas cruzó una calle y murió en un accidente. Por eso digo que las muertes por drogas no se consignan en la Argentina, porque se da, bueno, paro cardíaco, paro respiratorio, accidentes. ¿Saben la cantidad de accidentes que estamos viendo de personas que suben una moto drogados o alcoholizados y mueren? Eso no queda en las estadísticas. Entonces, quería hablar de esto. El adicto es una persona que ya de por sí él mismo vulnera sus derechos. Entonces, llevarlos a un tratamiento es restituirle sus derechos, no es privarle de sus derechos humanos. Y hoy la ley de salud mental y adicciones nos tiene a todos apuntados y dice, cuidadito con internar a un adicto. Y yo les digo, señores, si hay que internarlo ya. No tenemos que perder tiempo, el adicto no nos va a pedir ayuda, y ese es el segundo punto que quiero hablar, que es la voluntariedad. Si ustedes trabajan con adictos o han hablado con adictos alguna vez, no tienen voluntad de recuperarse, no tienen voluntad de hacer tratamiento. Entonces, ¿qué habla esta ley? Incluso algunos colegas míos también dicen, no, si no tiene voluntad no podemos hacer nada. Ah, mirá qué lindo. Entonces, déjalo que se siga hundiendo. Total no me pide ayuda, no tiene voluntad, dejo que... ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Contemplamos cómo la persona cada día se deteriora más? ¿Eso habría que hacer? El adicto, y esto lo puede explicar mejor que nadie un neurólogo, tiene daño en su corteza cerebral, en el lóbulo frontal, por lo tanto está dañada su voluntad. Por lo tanto, no le podemos pedir a alguien que está enfermo de voluntad que tenga voluntad para recuperarse. Es una contradicción en sí misma. Entonces tiene que ser la familia, la sociedad, el Estado, el que ayude a esa persona a que ingrese a un tratamiento aunque no quiera o aunque no tenga voluntad, porque no la va a tener. ¿Saben quiénes piden ayuda? Las personas mayores de 30 años de consumo, 40, donde ya tienen la vida absolutamente destruida y dicen, bueno, me rindo, llévenme a un tratamiento porque ya perdí mi familia, el trabajo, mi salud, mi libertad. Entonces, pero no le podemos pedir a un adolescente, a un joven de 17, 18 años que está de novio con la droga, como digo yo, que un día diga, ¿me llevas a tratamiento, mamá? Porque no lo va a hacer. Pero tenemos que ser como sociedad adulta, entender que el chico ese está enfermo de voluntad y llevarlos a un tratamiento. Pero nos han hecho creer que si no tiene voluntad no podemos hacer nada. Miren, hace un rato me llamó el hermano de un amigo mío, profesional, este amigo mío. Yo sabía que tenía algunos problemas, pero ya el problema ya generó una situación bastante grave, lo tuvieron que internar de urgencia porque tenía retención de líquido. Bueno, concretamente es un muchacho que está tomando alcohol hace muchos años, ya excesivamente, y ya el médico le dijo, tenés hígado graso, vas a un trasplante o a la muerte. Entonces me llamó el hermano, preocupado, me dice, Jorge, ¿qué hacemos con fulano de tal? Que es mi amigo. Y yo saben que le dice, ¿por qué no quiere saber nada con psicólogos? Nos va a sacar a todos matando. Chicos, tenemos que juntarnos los amigos, la familia, y decirle, fulanito, se te terminó, o te tratás o te morís. No vamos a contemplar a ver si él algún día nos dice, quiero tratarme. Entonces, estos dos puntos quiero recalcar. Rápidamente la persona tiene que ir a tratamiento, no importa la instancia de consumo que tenga, porque el adicto, ¿qué nos va a decir? Yo la controlo, yo la manejo, quédate tranquilo mamá que no lo hago más, quédate tranquilo papá que no lo hago más. Bueno, todas las
excusas que nos va a poner para no llegar a un tratamiento. Pero lamentablemente hoy en la Argentina hay una ley que acompaña este daño que se autoinfligen los adictos de no querer hacer tratamiento. Entonces la sociedad está así, como diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, es su libertad. No, sepan que el adicto no tiene libertad. Ya la propia palabra adicción significa en griego adictum, esclavo. O sea, un adicto es esclavo de su propia adicción, no tiene ningún tipo de libertad. Lo que empezó con un consumo recreativo buscando libertades se termina transformando en un verdadero calvario, en una verdadera esclavitud. Entonces tenemos que entender que tenemos un montón de chicos en pandemia de drogas y la sociedad lo único que está haciendo está mirando y contemplando cómo se nos mueren. Y que está invisibilizado. Y recién Eduardo hablaba de que sería ideal que haya una campaña de prevención. Miren, en la Argentina no hay campaña de prevención hace 20 años. ¿O ustedes vieron algún programa de gobierno en prevención de adicciones? ¿Lo vieron? No lo vieron porque no ha estado. El Estado está surfeando hace años en diferentes, de acuerdo a quien llega a la Secretaría de Drogas, la CEDRONAR, desde una mirada más garantista, desde una mirada más restrictiva, pero no hay campaña de prevención, la gente sigue pensando y pensando ahora más que nada que la marihuana, como es medicinal, está bien fumarla. Y esto, si después en alguna pregunta surge, lo podemos aclarar para que quede muy clarito la diferencia que hay entre marihuana fumada y cannabis medicinal, que son dos cosas absolutamente distintas, pero el adolescente lo mezcla, muchos padres lo mezclan, no que mezclan las sustancias, sino que mezclan los conceptos. Entonces dicen, bueno, entonces no estará tan mal que mi hijo fume marihuana, porque dice, no, mamá, es medicinal, quédate tranquila. Bueno, para terminar, quiero decirles esto, el tema de cómo los adictos, y que Eduardo también lo mencionó, cómo pueden incurrir en el delito, y no estamos diciendo que los adictos son delincuentes, quiero aclararlo muy bien, pero sí que los adictos pueden incurrir en delitos. Son dos cosas distintas. Nosotros hicimos desde el Ministerio de Justicia, yo trabajo para el Ministerio de Justicia de la Nación, una investigación en 2.000 personas en tratamiento, en todo el país, 2.000, o sea, no 10, 20 o 50, 2.000. Y cuando le preguntamos, todos por consumo de drogas, en tratamiento por consumo de drogas, cuando le preguntamos si alguna vez habían cometido delito, el 60% dijo que sí. O sea, de 2.000, 1.600 personas, 1.200 personas habían cometido delito. Eso en población general, teníamos personas en tratamiento desde los 12, 13 años a los 50, 60, diferentes centros de tratamiento en todo el país. Ahora, cuando eso lo recortamos y medimos cuántos habían cometido delitos menores de 18 años, o sea, dijimos desde los 18 para abajo, ¿cuántos habían cometido delitos? 8 de cada 10 habían cometido delitos, o sea que la población de adolescentes es una máquina de salir a robar, no bajo efectos de droga, porque también se cree, no, es la desesperación por conseguir drogas, que los hace salir a delinquir. Entonces, en ese transcurso de salir a buscar el dinero para la dosis diaria, es donde pueden ser muertos o donde pueden matar. Me acuerdo de 2 frases que me dijeron, porque íbamos consignando algunas frases textuales, y uno me acuerdo que me dijo, dice, cuando no tenés drogas, no te importa ni tu familia, ni un vecino, y menos un desconocido. O sea, y el otro día lo hablaba con un juez, y con esto si quieren voy cerrando, Adrián, que el típico delincuente, vamos a llamarlo el ladrón, el que se dedica a robar, el que vive robando,
premedita el robo. Piensa, pasa por una casa, ve si hay alguien, premedita, y normalmente no va a buscar dañar a la persona, sino que va a buscar su dinero, sus joyas, porque la persona, una vez una de estas personas en una cárcel me dijo, yo no busco tu vida, busco tu plata. Y si yo me cargo tu vida, después tengo un problema legal muy grave que no lo quiero porque yo quiero seguir robando. Y este juez me decía, y esto uno lo comprueba en la calle, que el adicto no premedita nada. El adicto es al voleo, puede estar la comisaría a 20 metros y le roba a la persona porque lo que quiere está cegado, y en eso mueren, chicos, mueren. Quiero que sepamos que los chicos están muriendo. Y están matando también. Insisto, no estoy hablando que los adictos, ustedes me dirán, che, pero los que se drogan en Barrio Norte, estamos hablando de una población en la Argentina que es minúscula, porque la mayoría de los pibes que están en los barrios, cuando hablas en los barrios muchas veces dicen, y todos los chicos se drogan, todos los chicos se drogan. Entonces estamos asistiendo a una situación muy grave, y yo digo que es una pandemia invisibilizada. Quiero cerrar acá y quedo a las preguntas que me quieran hacer. Habría muchos otros tópicos, pero quería básicamente centrarme en la necesidad de los tratamientos y que no le podemos pedir a un adicto enfermo de voluntad que tenga voluntad para recuperarse. Quiero que estos dos conceptos, si quedan claros, me doy por satisfecho. Así que bueno, Adrián, estoy a disposición. Bueno, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Eduardo. Hemos abierto el chat por si alguno quiere generar alguna pregunta en el chat, ¿sí? Las van escribiendo ahí, nosotros las vamos levantando de ahí. Igualmente, entre las preguntas que ya habían sido como acompañadas, me parece que varias se centran en cómo poder acompañar en este tiempo y cómo prevenir en este tiempo, ¿no? Porque a veces esto del aislamiento también hace que, que la forma en que uno puede acompañar sea distinta. Entonces, ¿cómo ven ustedes que, muchos de los que estamos aquí sentados estamos en la primera línea, somos el primero que tiene el contacto, ¿no? El que detecta por primera vez algo de esto. Entonces, ¿cómo poder prevenir, cómo poder acompañar las dos cosas? Algo comentabas vos, Jorge, y seguramente Eduardo va a poder ampliar. Bueno, a mí me parece, como dije en un principio, esta situación de pandemia y de confinamiento preventivo nos ayuda justamente a poder estar más abocado en nosotros mismos, en nuestros entornos primarios, con lo cual esta es una realidad que no es menor cuando muchos de nosotros tenemos puesta la atención más en el afuera que en los quehaceres domésticos, y estar en la cotidianeidad y justamente encontrarnos con las situaciones que muchas veces ignoramos o que muchas veces la tapamos con el afuera, ya de por sí genera una ansiedad que es importante empezar a revisar. Yo lo que le digo muchas veces a mis pacientes es que esta situación es la oportunidad de uno poder encontrarse en su propio espejo, en ese espejo existencial, y empezar a ocuparse de aquellas situaciones que nunca antes se había puesto a ocupar, así como te toca arreglar algunos rincones de la casa que lo tenías desarreglado. Digamos, tu hogar es como tu mundo interior, y en función de este mundo interior hay situaciones que hay que ajustar. Bueno, traigo esta situación para pensarlo en nosotros y ver de qué forma, a partir de ahí, podemos estar acompañando a una persona que tiene una dinámica donde el adentro se le vuelve insoportable, donde estar en el adentro, estar encontrándose con sus propias sombras, como diría Jung, se le vuelve justamente insoportable. Tanto es así que necesita salir a comprar alcohol, o necesita salir como para fumar más porque no entiende la forma o no sabe la forma de cómo sobrellevar esta situación de ansiedad. Bueno, entonces como primera medida es poder identificar que hay situaciones que nos atraviesa a todos, que es cómo cada uno vive la ansiedad. Entonces, a partir de cómo uno vive la ansiedad, la calidad de acciones con las cuales uno va a desarrollar
frente a estas situaciones que nos despiertan esta tensión, esta crisis, va a depender nuestra calidad de vida. Entendiendo esto, es donde ahí podemos ayudar y acompañar a la persona que esta situación se le vuelve crítica, para ayudarla a recrear su tiempo, ayudarla a recrear sus emociones, ayudarla a recrear nuevos hábitos de vida. Lo digo esto porque es lo primero que tenemos a mano y es lo primero que uno desde su lugar podemos enseñar. Digamos, es en principio esto entenderlo en nosotros. Cuando muchas veces la gente incurre a lo que son las drogas de diseño, lo que internamente quiere significar con la droga de diseño es poder diseñar sus emociones, es poder configurar de una forma diferente su hábitat. Por eso incurre al diseño, poder diseñar. ¿Cómo lo hace? De una forma fallida, que es a partir de ir drogándose, ir rediseñando sus emociones. Ahora, si uno lo va acompañando en que vaya adquiriendo otros hábitos, vaya justamente despertando interés en aquellas acciones que quizás han quedado relegadas y que tienen que ver con el desarrollo de sus aptitudes, de sus intereses, es ahí donde podemos estar dando un gran paso y una gran ayuda. Por ejemplo, que la gente pueda aprender justamente empiece a escribir, gente que por ejemplo siempre quiso escribir pero que no quiso escribir, dibujar, que empiece a dibujar, que pudiera hacer esculturas, que pudiera justamente, me voy por la parte muy artística, lo sé, pero poder hacer deporte en su casa, poder vincularse con sus amigos, poder cafetear con sus amigos, vinculándose ahora con las redes sociales, esto está como muy más afín, empezar a encontrarse con esos vínculos que lo ha dejado como de lado. Bueno, ahora tiene el tiempo, ahora tiene el acceso, ahora tiene la tecnología como para poder acceder a esto. Es acompañar a las personas a que pudiera justamente a encontrarse con ellos mismos. Mañana, de hecho, voy a aprovechar para justamente invitarlos. Se hace desde ahí, a donde bien Jorge ha comunicado, de la Mesa Nacional, se va a desarrollar una jornada que por la prevención de las adicciones, van a haber varias mesas. En la mesa que nos toca a mí desarrollar tiene que ver un poco con lo que Jorge muy bien ha establecido con el tratamiento de las comunidades terapéuticas. Esencialmente, ¿qué es lo que hace la comunidad terapéutica? Y ahora vuelvo con esto. Es ayudar a las personas a cultivar el espíritu de la disciplina, a poder ordenar sus hábitos, a poder justamente a recrear su propia vida. Y cuando digo recrear, no quiere decir divertirse, quiere decir volver a crear su vida. Entonces, esta situación de pandemia, lo que puede ayudar y lo que podemos nosotros acompañar, obviamente que nadie puede ayudar a otro si primero no aprendió a ayudarse a sí mismo, ¿no? Uno no puede amar al prójimo si primero no aprendió a amarse a sí mismo, es acompañar al otro a amarse. ¿Y cómo amarse? A poder ir explorando, ir a acompañar a que la persona pueda explorar cuáles son aquellos hábitos, cuáles son sus virtudes, cuáles son aquellas situaciones que la entusiasman. Y con esto quiero cerrar con un concepto, muchos de los que están acá son personas de fe. Mis primeros años en mi militancia social tuvieron que ver con la Acción Católica. Yo soy un militante de Acción Católica medio frustrado porque estoy hasta el día de hoy esperando la oficialización, sépanlo. ¿No? Emilio, es hasta el día de hoy que lo veo a Emilio y le vivo reclamando el escudito. Pero bueno, Emilio Insurraga, ¿no? Para los que no lo conocen, Emilio Insurraga. Pero le quiero decir, ¿cómo podemos acompañar a esto, a que la persona pueda encontrar? Acá viene el punto. ¿Sabes lo que quiere decir entusiasmo? Estar en Dios, enteo. De acá viene la palabra entusiasmo, estar en Dios. Entonces, cuando uno puede conectarse con aquellas situaciones que a uno lo entusiasman. Yo, por ejemplo, ahora estoy muy entusiasmado de encontrarme con ustedes, encontrarme con Acción Católica, es como encontrarme en mi tiempo de juventud, donde durante 10 años estuve justamente haciendo un trabajo social de Acción Católica, hacer un trabajo social de pastoral. Y eso lo veía con mucha pasión, lo veía con mucho entusiasmo, y esto siento que me retrotrae a esa situación de entusiasmo, estar en Dios. Entusiasmo quiere decir estar entero. Entonces, ¿cuánto más podemos estar acompañando a que las personas pudieran estar en Dios, pudieran encontrarse con qué actividad los entusiasma? Es la oportunidad que tenemos en nuestra vida, en la historia de la humanidad,
de que estemos en nuestras casas y podemos empezar a ir a explorar nuestro mundo interior. Nuestro mundo interior es nuestro hogar, nuestra casa. Nuestro mundo interior, más nuestra habitación, nuestros seres cercanos. Explorar esos vínculos, ver qué podemos superar de esa realidad. Entonces, fijémonos, esto es lo que para muchos se le vuelve insoportable, se le vuelve totalmente tensionante, crítico, que los enferma y que tiene que salir a alcoholizarse para tapar esta realidad. Nosotros lo podemos transformar en ese acompañamiento que tenemos a nivel espiritual, ¿no? A que la persona pudiera encontrar con qué situaciones lo entusiasman, qué actividades puede tener y qué le hace bien. Cuando las personas pueden encontrar un mayor placer en su vida existencial, ya no son necesarias las drogas. Digamos, las drogas vienen como una respuesta fallida a encontrar esa satisfacción en su propia vida, a encontrar una autoestima que le pueda, con el cual puedan desarrollar su propia vida. Entonces, este es el primer paso que nosotros, como militantes sociales, como militantes espirituales, podemos justamente hacer en esta misión de vida, es ayudar a que las personas pudieran encontrarse consigo mismas y sobre todo encontrar ese lugar que lo tienen destinado a Dios. Pero ese lugar destinado a Dios es en aquel lugar donde Dios nos puso, donde podemos encontrar ese entusiasmo. Encontrarnos en nosotros mismos y encontrarnos con Dios en nuestras acciones. Perdón, ¿puedo hacer una interrupción? Mi nombre es Clara. Estaba leyendo en el chat que hay una persona que dice que el hijo está con un problema derivado del cedronar. Disculpen que esto es algo externo, pero cuando hay un tema de un trastorno, cuando se delimita un trastorno en la personalidad y hay un consumo problemático, es muy difícil que se acepte a la persona en una comunidad terapéutica porque como no tiene la medicación del trastorno y hay un consumo problemático, perdón por usar la palabra, pero no se sabe por qué medio entrar a eso. Entonces, no sé, me pareció que era importante destacar eso en el chat. Una situación. Ya te estoy diciendo, la persona puede llamar a la línea 141 justamente para pedir una ayuda muy específica, decir de qué zona es, y de ahí se van a conectar. La línea 141 está dando respuestas. Yo he llamado por casos, pues soy psicóloga. He llamado por casos y me dieron un poco de vuelta. Perdón, lo digo bien, con la mejor onda. Pero en este caso, por un caso muy similar así, de que había una patología psiquiátrica y un consumo problemático. Entonces, ¿cuál se tomaba primero? ¿Entendés? ¿Cuánto hace que llamaste por ese caso? En diciembre. En diciembre. Obviamente que en tiempo de pandemia capaz está distinto, obviamente. Te comento, a ver, la situación actual... para darle respuesta. Está bien, en la situación actual te sugiero llamar a la 141, que es una... No, pero yo no soy la persona que habló en el chat, es otra persona. Ah, bueno, entonces... Por eso, para darle una orientación, porque es una situación muy particular. En cuanto a lo más inmediato, bueno, si esa persona se comunique con la línea 141, que pide ayuda, y si no, digamos, la forma de poder vincularse conmigo es por medio de Facebook, licenciado Eduardo Laborato, o ustedes le pueden pasar mi contacto y vemos de qué forma podemos ayudar. Pero en principio la línea 141 debiera darle respuesta de forma inmediata. Si no, por medio de la Mesa Nacional hay un montón de organizaciones sociales, Jorge esto lo va a poder expresar muy bien, y vemos qué podemos hacer dentro de esa coyuntura de la Mesa Nacional. ¿No, Jorge? Sí, Eduardo, ahí cuando vos preguntabas si por dónde le entrabas, por la parte de adicciones o por la parte psiquiátrica, bueno, en esto me refería a que hay que hacer un diagnóstico, digamos, hay que ir a un centro especializado y que ahí determinarán. Hay organizaciones que trabajan con esta patología que se llama patología dual, que son obviamente las dos situaciones que vos expresabas recién. Así que si este teléfono que Eduardo te da o esta línea no te da resultado, yo le dejo el teléfono después o te lo paso ahora, no tengo problema, y te conectamos con alguna organización que esté trabajando específicamente en patología dual para que la persona vaya directamente a un centro donde le van a tratar las dos patologías. Ok.
Gracias, me pareció que no está bueno que pase largo. Ahí está. Bien, vamos a tomar contacto, tenemos los datos de la persona, con lo cual podríamos tomar contacto y después alcanzarle digamos, no solamente los 121, sino sí poder ver si después tenemos que derivarlo a alguno de ustedes, si les parece. A modo de aclaración quiero decir que muchas veces se da una situación, por la situación que estamos tratando acá, se da una suerte, ¿no? Las internaciones no suelen darse de forma inmediata por este cuadro de pandemia, digamos, las personas tienen que pasar previamente el tiempo de la cuarentena como aislado, justamente velar de que no padezca ningún tipo de contagio para no contagiar a las poblaciones donde están. Entonces es una forma también de resguardar a la persona que está en esta situación como a los chicos que están internados en la comunidad. Esta es una situación muy particular, donde hay protocolos de inclusión en las comunidades terapéuticas, pero bueno, es importante empezar cuanto antes con estos protocolos, ¿no? Lo quiero aclarar porque no es que uno hace el trámite y ya se interna, digamos, hay como determinados procesos, pero tanto para resguardar a la persona que necesita una internación como a las otras poblaciones con las cuales él compartiría el tratamiento. Bien, gracias. Aprovecho también que levanto aquí de chat. Hay preguntas sobre, a ver, cómo ver algún dispositivo. Hay una persona que dice que recibe en su consultorio chicos y chicas, chicos de familias con problemas de adicciones que están en policonsumo, dice no hay ningún dispositivo para abordar, está en la zona de Berazategui. Bueno, ¿cómo se puede acceder para saber, a ver, en las distintas zonas, dónde poder ser asistido? Jorge hoy decía, a ver, lo primero que hay que hacer es llevarlo a un especialista. Bueno, ¿cómo nosotros podemos acceder a eso? Digamos, a ver, ¿dónde están los especialistas? Bueno, Jorge y yo somos especialistas, en principio es eso. Adrián, ¿me escuchás ahí? Sí. Sí, puedo compartir la que, digamos, ese texto lo escribí yo. No sé si puedo hablar ahí. Adrián, ¿me escuchan ahí? Sí, se escucha, Jorge. Sí, sí. Bueno, mira, Adrián, hay diferentes agrupaciones. Yo te puedo dar una, que es la Federación de Organismos que Trabajan en Adicciones, que es FONGA. Yo ahora te voy a pasar el teléfono, si querés, que nuclea cerca de 50 instituciones en todo el país, y le van a acercar a alguna de las instituciones que esté cerca, por ejemplo, en Berazategui. Después... Claro, sí, la idea es esa, y una, digamos, a modo de reflexión, ¿no? Yo estoy en un barrio, que es María Angélica, como tantos otros barrios que tenemos acá. En el término de 4 o 5 meses ya se nos van muriendo 3 chicos del barrio, de la misma cuadra, o en 2 o 3 cuadras, ¿no?, de diferencia, pero pido del barrio, ¿no? Yo lo escuché a Verde, lo conozco a Verde, dice poner una capacitación para promoción de adicciones, y lo que se está notando es un vacío muy, muy grande en estos tiempos de pandemia en relación a los chicos. O sea, acá lo único que ve en el barrio, yo tengo el consultorio bien en el centro del barrio, y se ve que está el único dispositivo que aparece es la policía, que les corre de una esquina para la otra, ¿no? Y tienen acceso en realidad a todo tipo de drogas, no es solamente el alcohol y el tabaco, consiguen de todo. Tengo mamás que me llegan al consultorio con las fotos de lo que les están encontrando, y realmente es un momento muy crítico. Yo lo quería llevar porque realmente es momento también de empezar a pensar cómo vamos a accionar, no solo en este tiempo, sino cómo vamos a hacer. Ojalá, mi utopía, mi pensamiento es que en cada barrio tengamos un dispositivo, que cada uno de los profesionales que seamos podamos tener las condiciones y el amparo de ustedes para poder abrir las puertas y tener un dispositivo para la familia, para el pibe, para la abuela, para el pibito chiquitito, que los inician desde muy chiquititos acá. Era esa, más que nada, mi reflexión y mi preocupación.
Y sí, por favor, necesitaría el teléfono de Jorge o algo para poder empezar a accionar desde mi pequeño lugar, pero no quiero ver morir más pibes en estos tiempos. Ya en menos de 3 meses murieron 3 chicos. Un abrazo para Alan, para Abel y para Facundo. Bien, muchas gracias, Lidia. Ahí Jorge ya me ha pasado el dato, te lo vamos a acercar, ¿sí? Yo te lo voy ahora lo vamos a poner, el dato de Fonga. Ya me lo ha pasado en este momento. Lo estamos poniendo por el chat para todos, así lo pueden copiar desde el chat. Perfecto. Perfecto, esa es una de las organizaciones que es una federación histórica que tenemos, y también podés pasar mi teléfono, Adrián. Yo no estoy dedicado directamente al tratamiento de adictos, pero los puedo conectar si necesitan. Bueno, el de Eduardo también. Pasá mi teléfono sin ningún problema. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Bien. Nay, ¿querés ver alguna otra consulta que se ha venido haciendo por el chat? Si no... Había una que estaba un poco relacionada con lo que se estuvo hablando, por ahí también Jorge, con lo que hiciste referencia, que decía respecto a esto de la idea de internar sí o sí, porque cuando había otras propuestas que se mencionaban en otros espacios, que decía que tenía que ser voluntario. Bueno, un poco en tu presentación desarrollaste esta idea de la imposibilidad de la persona adicta de poder decidir, ¿no? Por él mismo, pero bueno. Creo que es importante entender esto. Hay un montón de personas que están en tratamiento en forma ambulatoria, y son excelentes tratamientos. De hecho, el movimiento de Alcohólicos Anónimos, por dar un dato, ayuda a recuperarse y a mantenerse en abstinencia de los alcohólicos en todo el mundo, y son grupos de autoayuda que son 3 veces por semana o 4, y la persona sigue siendo seguida y tiene acompañamiento y tiene... Después también está el grupo de Narcóticos Anónimos, que es similar, que también es ambulatorio. Hay cientos de tratamientos en forma ambulatoria, pero insisto, a priori uno, cuando va al médico, por cualquier dolencia, no sabe cuál es su diagnóstico. A mí me agarra un dolor en el pecho, y yo qué sé, si me tienen que operar, me tienen que internar, o con una medicación que el médico me da, se resuelve. Yo tengo que ir a un especialista, por eso insisto tanto en ir rápidamente. Estadísticamente, la familia demora casi 2 años en llevar a la persona a un tratamiento, porque trata de resolverlo con, bueno, este chico lo que le falta es el trabajo. El chico dice, no, si yo tuviera un buen trabajo, listo. Entonces le consiguen un trabajo y todo lo que cobra todos los meses se lo gasta en droga. No sirve. No, lo que el chico necesita es deporte. No está haciendo deporte, vamos a llevarlo al deporte. Va 3 veces y se va a la vuelta a consumir droga. No, cuando alguien está consumiendo drogas, hay que ir y llevar un tratamiento. Por eso, Adrián, en la pregunta que vos hacías, que Eduardo la contestó tan excelentemente, decir, ¿cómo los acompañamos cuando detectamos consumo? Yo siempre aconsejo que los familiares, antes de tomar una decisión, antes de hablar, porque cuando detectamos a algún familiar, nos da bronca, nos desilusiona, podemos empezar a los gritos, podemos callarnos, podemos decirle cosas que después nos vamos a arrepentir toda la vida, si es un hijo, tomar decisiones despectivamente, diciendo a partir de ahora vos vas a hacer lo que yo te digo, y sabés que el pibe se te mira y se te ríe en la cara, porque vos ya perdiste autoridad hace rato, por eso está también en parte drogando espaldas tuyas. Entonces, lo que yo aconsejo cuando se detecta consumo de drogas, antes de tomar cualquier decisión, antes de decirle algo, hacer una consulta, que los oriente, porque las familias entran en un grado de desesperación y de desorientación que no saben cómo reaccionar. Entonces, no va a pasar nada si demoramos 1 o 2 días en tomar una decisión. Hagamos una consulta. Ese es uno de mis mayores consejos que siempre me parece oportuno
para no cometer errores que después haya que desandar el camino, ¿no? Bueno, yo terminé. Bueno, bien. Si les parece, por un tema de tiempo, ya son 7:30, vamos a acordar este encuentro aquí. Seguramente los vamos a estar convocando a otros encuentros, porque la temática ha abierto muchísimas otras, otras aristas seguramente para profundizar, ¿sí? Otros temas para profundizar y muchas que hemos podido desarrollar y otras que han quedado pendientes, pero me parece que en honor al tiempo transcurrido y al dejarles en libertad tanto a Jorge como a Eduardo, a quienes desde ya les agradecemos muchísimo su aporte, vamos a dejar aquí.